en particular de ese autor, ¿sí? Es para alentarlos a la conversación y para alentarlos a la lectura, porque como bien dice Florencia, son textos con cierta complejidad que hay que masticar, hay que leerlos varias veces. Entonces vamos a hacer así, vamos a arrancar, arranco yo y después les doy la palabra eh, eh, para que continúen ustedes, en este caso con las preguntas, las tres preguntas, ¿sí? Bueno, eh, siempre... Ustedes me dicen si se ve. Sí se ve. Bien. Bueno, vamos a comenzar con este autor que se llama Cornelius Castoriadis. ¿Lo conocen? ¿Lo vieron en alguna otra materia? A Castoriadis lo vimos en psicología social. Ajá. ¿Y qué vieron de Castoriadis en psicología social? ¿Te acordás? El imaginario social. Bien. El También imaginario. vimos de lo instituido y lo instituyente. Ah, buenísimo. Entonces no les va a parecer tan extraño lo que vamos a ver, porque vamos a trabajar sobre estos conceptos, en torno a estos conceptos. ¿Recuerdan qué texto leyeron de él? A ver en el chat. Ah, no, es un presente. Bueno, ¿quién fue Castoriadis? Castoriadis nació en Grecia, ¿sí? Es de origen griego, le tocó, vamos, eh, siendo niño, vivir la dictadura y la guerra civil, y la familia decide emigrar a Francia, y ahí él finaliza sus estudios y se gradúa, ¿sí? En la Facultad de Derecho, estudia la carrera de Derecho, Economía y Filosofía. Es un pensador contemporáneo, ¿sí? De Bourdieu, que es otro sociólogo que vamos a ver, de Lacan, ¿sí? Él, digamos, es un pensador que lo característico es que va a poner en diálogo diferentes campos de las ciencias sociales, ¿sí? Eh, Va a entrecruzar la política, la filosofía, el psicoanálisis, la economía. Junto con un compañero funda una revista que se llama Socialismo y Barbarie, y se lo reconoce como uno de los que inspira el movimiento del Mayo francés, ¿sí? Que fue un movimiento revolucionario de estudiantes, ¿sí? Eh, Bien, tenemos un texto que es una conferencia de él, eh,
Es una conferencia que lo invitan a dar en un simposio que se llamaba, o que estaba dedicado a pensar el desorden y el orden social, ¿no? Y lo característico de esta conferencia es que forma parte del último tiempo de su desarrollo, eh, de sus elaboraciones teóricas, ¿sí? Piensen que él ya tiene armado todo su esquema de pensamiento y de análisis. Entonces, en esa conferencia, él hace así como un repaso, de alguna manera, de todas sus ideas. Por eso van a ver que al comienzo él ofrece al auditorio algunos postulados de base, ¿sí? Esos postulados uno podría ubicarlo como esos previos, son hipótesis que le permiten después sostener sus ideas. Lo primero que voy a decir es que piensa al ser, ¿sí? En el tiempo, y el tiempo, dice, no es nada o es creación. Otra de las ideas del autor es que va a pensar el hombre o el individuo y la sociedad como profundamente interrelacionados. No se pueden pensar de forma separada. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos conversado sobre esto? Él va a decir, el hombre solo existe en la sociedad y gracias a la sociedad o por la sociedad, y la sociedad es siempre historia. Entonces, vamos a dividir, porque él lo divide así, ¿sí? En su conferencia, vamos a dividir el texto en dos partes, en dos preguntas, dos grandes preguntas que él se formula para explicar su teoría. La primera pregunta es, ¿qué mantiene unido a una sociedad? Eh, ¿qué es lo que, a pesar de las crisis, a pesar de los cambios, una sociedad permanece con cierta consistencia, con cierta coherencia, ¿sí? Él va a dar varios ejemplos. Uno de los ejemplos que va a decir es, bueno, porque a pesar de las desilusiones, los malestares que aparece, una sociedad permanece unida. ¿Cómo podemos explicar que gran parte de la población de una determinada sociedad está en la indigencia o tiene hambre y no sale a robar? ¿Cómo se explica eso? La segunda pregunta está vinculado a los cambios, ¿sí? ¿Cómo es que se dan nuevas formas de sociedad? ¿Cómo se pasa, por ejemplo, de una sociedad feudal a una sociedad capitalista? ¿Cómo se pasa de una sociedad en donde la quema de brujas era naturalizada y nadie se hacía preguntas respecto de eso, a otra sociedad en donde se lleva como bandera la igualdad de género, ¿no? Digamos, ¿cómo podemos explicar esas transformaciones que se dan en la sociedad? ¿Se entiende hasta acá las dos preguntas que él se hace? Sí, profe. Perfecto. Bien. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué mantiene unida una sociedad? Él va a responder, lo que mantiene unida a una sociedad es su institución. Y va a pensar a la institución en sentido amplio, como lo veníamos pensando, ¿sí? Es decir,
La institución en sentido amplio puede entenderse como un complejo de múltiples instituciones particulares. Y esas múltiples instituciones particulares pueden ser las normas, los valores de una sociedad, el lenguaje de una determinada sociedad, las herramientas, los modos de hacer las cosas y las categorizaciones, ¿sí? de cómo nombramos a los individuos de una determinada sociedad, ¿sí? Todo eso le da una unidad a una determinada sociedad. Entonces, cuando nosotros hacemos un recorte de una sociedad, por ejemplo, occidental y una sociedad oriental, o una sociedad eh, actual, ¿no? Contemporánea, de algún país latinoamericano, o una sociedad contemporánea de un país europeo, ¿no? Uno ahí puede hacer ese recorte e ir a mirar qué normas regulan esa sociedad, qué valores son preponderantes en una sociedad, qué lenguaje ordena y regula los lazos, cómo hacen las cosas, cómo las piensan y cómo se nombran a los diferentes individuos que habitan a esa determinada sociedad. ¿Sí? Yo acá traje un póster de un sindicato industrial sobre la pirámide del capitalismo para ejemplificar de alguna manera esta idea, ¿no? Fíjense que como el capitalismo lo que está, digamos, sobre la base son los trabajadores. Uno ahí podría decir, bueno, el valor trabajo, ¿sí? También, digamos, el lugar del salario, ¿sí? Después vamos a ver que son todas significaciones imaginarias sociales, pero en principio vamos a ponerles estos nombres. Los diferentes estratos sociales que, que- que habitan en la sociedad capitalista. También está la iglesia, está la educación, están los tres poderes, y arriba de todo está el dinero, ¿no? Bueno, cuando él se pregunta sobre qué es lo que mantiene unido, es todo esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo se imponen las instituciones? Él va a decir que se imponen de diferentes maneras o en diferentes modalidades, y hace como en menor medida y en mayor medida, ¿no? Va a decir, en menor medida las instituciones se imponen por represión o coerción y por afectos, por sensaciones, ¿no? Uno puede obedecer una norma, ¿sí? Por temor al castigo, ¿sí? Eh, eh, pero también puede seguir una norma porque cree en ella, ¿sí? Este sería como el segundo nivel. Él dice adhesión, apoyo, consenso, legitimidad, pero también hay un modo mucho más inconsciente en el sentido de que no es consciente, ¿sí? Que es que las personas, los individuos sociales, reproducimos, ¿sí? Las instituciones eh, que, que nos preceden, ¿sí? Entonces hay tres modos diferentes en donde las instituciones eh, se van imponiendo y reproduciendo en la sociedad.
él va a decir una frase que a mí me gusta mucho, que es que cada uno de nosotros, ¿sí? Somos pequeños fragmentos ambulantes de la institución de nuestra sociedad. ¿Mm? Y que él dice, bueno, al final no somos tan libres, ¿no? Nos pensamos todos diferentes, pero en realidad estamos atravesados y reproducimos las instituciones que nos preceden y nos van como delimitando. ¿Mm? ¿Tienen algún ejemplo? Yo traje acá como a partir de diferentes imágenes estos tres ejemplos, pero ¿a alguno se le ocurre o al grupo se le ocurre algún ejemplo en donde terminamos reproduciendo a las instituciones de nuestra sociedad? ¿Qué se les ocurre? Digan lo primero que se les ocurre. A ver, ¿Puedes repetir, profe, por favor? sí, Un sí, poco la consigna. sí. ¿Hay algún ejemplo que se les ocurra en donde nosotros reproducimos las instituciones de nuestra sociedad? Profe, puede ser, por ejemplo, que la institución economía produce a los individuos la forma de concebir la economía y a su Ah, vez la forma en la que los individuos conciben la economía producen las instituciones o la sociedad. ajá, sí. Ese ejemplo, por ejemplo, que vos das, podría ser, llevado un poco más a la práctica, podría ser, bueno, cuando uno recibe un objeto, tiende a ponerle un valor en moneda, ¿no? Tiende a buscar una equivalencia en términos de plata, ¿no? Eh, esa relación con los objetos a partir del dinero, ¿sí? Es social, ¿sí? Y nosotros reproducimos eso. Fíjense cómo en la crisis del 2001, en donde se tuvo que revisar esa institución, empezó a haber otro tipo de intercambio que fue el trueque. ¿Se acuerdan del trueque? ¿O son todos muy chiquitos y chiquitas? Bueno, em, Profe, sí, pero algo más que esté pasando actualmente, puede ser esto de los chachos, sí, ¿no? Como una sí, forma alternativa de moneda que competiría con el peso, ¿no? Y que es producido por los individuos y a la vez va a impregnar la vida de los individuos. ¿Puede ser también por ahí, profe? muy bien, es perfecto el ejemplo que das, porque además vos fíjate que uno puede hacer un recorte de la sociedad, puede ir haciendo como recortes cada vez, digamos, más menores o más amplios, ¿no? En el caso de los chachos, uno puede hacer un recorte en una determinada provincia, ¿no? Y fíjense esto, digamos, la moneda es una convención social, ¿sí? Incluso toda la tensión que se arma en relación a la inflación, el dólar, el peso, ¿no? Digamos, ahí, ¿qué se pone en juego? Se pone en juego una valoración, ¿sí? Se pone en juego una convención, ¿sí? Y una creencia. ¿En qué se cree más? ¿Qué tiene más peso? Les voy a decir, ¿no? Como, ¿qué tiene más peso? ¿El dólar, el peso
o el chacho. Lo primero que se les ocurre, ¿qué me van a decir? Y la verdad que el dólar, profe, tiene mejor imagen para todos. ¿Qué decir? Me encanta que diga Juan la verdad, ¿no? Claro, sí. Esa representación que se nos arma a todos, ¿no? Y que es histórico, digamos, se va construyendo a lo largo de la historia, ¿no? Digamos, evidentemente se ha construido una significación imaginaria social en torno a esa moneda en donde todos tienden a darle más valor, ¿no? Y que no es una moneda propia, ¿no? Pero bueno, forma parte de uno ahí hace la mirada más amplia, bueno, forma parte de una lógica neoliberal, vamos a tener en cuenta también la globalización y el capitalismo, ¿no? Bueno, termina siendo una moneda potente de circulación casi global, ¿no? Entonces, fíjense cómo eso, ¿sí? La cuestión del dinero como una institución, tiene todas estas tensiones y mueve todas unas significaciones imaginarias sociales que ahora vamos a desarrollar un poquitito esa idea. Profe, disculpe. Sí, sí. Eh, Siguiendo por la misma línea del tema de la economía y demás, hay un ejemplo que me llamó la atención, que era lo de la economía participativa o Parecón, que es que a través de, vamos a decirlo así, la premisa sería que el médico destina horas de trabajo para que el barrendero pueda estudiar medicina, por así decir. Esa sería la lógica de este sistema económico. Esto lo que produciría, como usted dijo antes, vamos a decirlo así, nuevas creencias o nuevas producciones sobre cómo se ve a la sociedad. Exactamente, exactamente. Fíjense que está todo interrelacionado, ¿no? Cómo se valora el trabajo del otro, la cuestión del tiempo, cómo se mide el tiempo. En todo esto participa la creencia, ¿sí? ¿En qué creemos? Por eso es tan difícil, y no es solamente una cuestión económica, bajar la inflación, ¿no? Eh, Castoriadis se haría como un panzazo con, con la sociedad argentina. Eh, bueno, entonces, lo que él va a decir es que una sociedad, entonces, es un conjunto de significaciones sociales imaginarias que se encarnan en instituciones. Entonces, por ejemplo, los, uno puede poner diferentes significaciones imaginarias sociales. El dólar, los pesos, inflación, los chachos, ¿sí? Son todas significaciones sociales imaginarias que se encarnan, que toman cuerpo en instituciones particulares, ¿sí? ¿Y qué hacen estas significaciones sociales imaginarias? Van a ofrecer un modo de interpretar el mundo, ¿sí? Y lo que va a poner el acento este autor es que ese modo de interpretación del mundo, ¿sí? Es una construcción, es una invención de cada sociedad. Y así como se inventa eso, se puede inventar otra cosa, ¿sí? Por eso el compañero dice, bueno, pueden haber otras maneras de intercambio, claro, claro. Se pueden inventar otros modos de relacionar y de intercambiar tiempo y trabajo. Bueno, el autor va a avanzar en esta idea de las significaciones imaginarias sociales y va a pensar, ¿sí? en esta idea de seguir pensando qué es lo que le da una unidad a una sociedad
y va a presentar el concepto de magma de significaciones. El magma de significaciones imaginarias sociales es este conjunto, ¿sí?, de significaciones, porque uno no puede tomar una significación, ¿no? Porque una significación remite necesariamente a otras, formando una trama. Fíjense cómo empezamos a hablar de los chachos y también tenemos que hablar de los pesos y también hablamos del dólar y también hablamos del trabajo y del tiempo, ¿sí? Digamos, necesariamente tenemos que abrir y tener en cuenta toda esa trama, ¿sí? Es toda esa trama que él llama magma de significaciones, que le va a dar cierta unidad, cierta cohesión interna a una determinada sociedad. ¿Se entiende qué cómo entiende el autor el concepto de magma de significaciones? Esto es importante que se entienda. Sí, profe. Bueno, él se va a preguntar, ¿cómo opera este magma de significaciones imaginarias sociales? Bueno, va a decir que cada sociedad, ¿sí?, está sostenida por estas significaciones imaginarias sociales, que en su conjunto, es decir, formando este magma, va a crear un cerco, ¿sí? Es decir, va a crear lo que entra en esa sociedad y lo que no, ¿sí? ¿Qué es lo que vale y qué es lo que no vale? ¿Sí? Además, va a crear observadores respecto de eso, ¿sí? De lo que vale y lo que no, lo que es verdadero y lo que no, ¿sí? Y además, estas significaciones imaginarias sociales, que es algo que ya dijimos, crea e interpreta el mundo, ¿sí? Y incluye el aspecto más, eh, como más, me sale real, pero no es real, como más lógico y también más imaginativo, ¿sí? Por eso dice que toda sociedad tiene sus mitos. ¿Mm? Bien, ¿por qué o cómo entender la idea de lo imaginario social? Él va a decir, las significaciones imaginarias sociales son imaginarias porque no podemos corresponder esa significación con elementos racionales o reales, ¿sí? Siempre son productos de la creación, de lo imaginario, ¿sí? Y son sociales, ¿por qué? Porque no es que una persona o un individuo de golpe instituye una significación imaginaria, ¿no? Eh, las significaciones imaginarias se, se dan en procesos colectivos y anónimos, va a decir. No se le puede adjudicar a nadie en particular una significación imaginaria social, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué entonces son imaginarias y son sociales? Sí, profe. Bien, yo acá traje un ejemplo. Bien, traje dos noticias, no, propagandas, ¿sí? Propagandas de hace unos cuantos años. Una es sobre postre, un flan, y dice, lo afirman cientos de miles de madres quienes han comprobado que, bueno, rinde 8 porciones, trae todos los ingredientes y se prepara fácil, ¿no? Pensemos acá,
En esta propaganda, ¿qué significación imaginaria social aparece? Vean la foto, vean lo que dice. ¿Qué piensan? ¿Qué significación imaginaria está preponderando? Y sería el imaginario que hay respecto a las cuestiones de género, de relacionar por ahí más lo que es la mujer con todo el lado de lo que es la cocina, el alimento y demás. Exactamente, Florencia, y con la significación imaginaria de mujer, madre, ¿no? Acá hay como, eh, tres ideas que se relacionan: mujer, madre, cocina, ¿no? Y fíjense la otra propaganda, ¿no? Hay cerveza y hay un niño que le dice: mamá, no te olvides, papá la espera en casa. Eh, ¿Qué leen acá? ¿Qué entienden? Mamá, no te olvides, papá la espera en casa. Puede ser del mamá, no te olvides, como que es la mujer la que hace las compras, designada a eso, y Ajá, como que el hombre, el alcohol, encima, justo en esa propaganda hay un nene y en el otro está la mujer y los niños. exactamente. Sí, sí. Eh, digamos, hay dos suposiciones. La primera suposición es que la que hace las compras es la mujer madre, ¿no? Y la segunda es que, digamos, hay objetos de consumo, ¿sí? En este momento hay objetos de consumo que son solamente para un determinado género, ¿no? Porque no es que dice el niño, no te olvides que para los dos, no, es papá la espera en casa, ¿no? Bueno, estos dos ejemplos, y uno puede agarrar cualquier propaganda y puede hacer este análisis de qué significaciones imaginarias sociales aparecen, qué instituciones están supuestas en esa institución, en esa propaganda, ¿sí? ¿Qué es lo que se está suponiendo? Y en general, eso que se supone, ¿sí? Es lo que está avalado socialmente en ese momento. Imaginen, ahora uno se encuentra con esto y le resulta extraño, ¿sí? Pero hay algo que en ese momento, ¿sí? Se presenta como lo evidente, ¿sí? Entonces, esto de lo evidente, ¿sí? Eh, nos señala justamente que no hay una correspondencia a la racionalidad, ¿sí? Eh, bueno, son ideas y representaciones que se crearon en un momento determinado, ¿sí? Y que se sostienen de esa manera. Por eso son imaginarias, ¿sí? Porque son creadas y no son racionales, no son reales, no las podemos, incluso Castoriadis dice, nos podemos dilucidar, pero nunca podemos explicar eh, ni buscar la causa. Y son sociales justamente porque al estar instituidas, ¿sí? Se sostienen por una sociedad anónima, ¿sí? No por un individuo determinado. Profe, Sí, hay en un ejemplo más actual, por ejemplo, el cuatrimestre pasado tuvimos la materia de orientación vocacional y ahí, por ejemplo, vimos los imaginarios sociales en relación a las carreras universitarias, como que hay muchas representaciones y sobre gente que cursa una carrera, sobre gente que cursa otra carrera y
los terminan agrupando y dividiendo. Ah, ¿y qué ubicaron? Bueno, les voy a preguntar esto. ¿Qué eh, significaciones imaginarias sociales eh, pueden ubicar ustedes en torno a la carrera de psicología? Y depende, hay muchas cosas que se dicen. Bueno, pero ¿y qué se dice? Cuando ustedes, por ejemplo, les preguntan, ¿no? Como en la familia eh, o personas como externas a la facu, ¿qué estudias? Y ustedes dicen psicología. ¿Qué es lo que primero le preguntan o le dicen? No me vayas a analizar. Bien, no me vayas a analizar. A mí me dicen mucho, por lo menos en mi familia, avísame cuando te recibas, a mí si me atendés, cosas así. Ajá, O tiran la famosa frase de no sabes lo que soñé el otro día. bien, El otro día mi hermana me trajo un dibujo y mamá quería que lo analice, todo. bien. Entonces, fíjense que aparece la palabra analizar, ¿sí? En casi todas estas frases. ¿Qué, ¿En qué psicólogo o psicóloga están pensando estas personas? ¿Qué es lo que suponen que hace entonces un psicólogo? Yo creo que Y está más ligado a la clínica. claro, también por las películas, por ejemplo, lo que refiere al psicoanalista, al psicólogo del diván. Exactamente, está esa representación, ¿no? Y además, la representación de un análisis casi como adivinatorio, como, ¿no? Como con una sola, eh, con un solo sueño o con solo una charla, eh, el, el psicólogo podría, no sé, como desentrañar lo oculto de las personas, ¿no? Como hay algo de ese imaginario. Sí, Em, Jessy, también sí, para aportar, porque me lo han dicho también muchas personas, esto de, bueno, pero vos sos psicóloga, no deberías ponerte mal por eso, o no muy deberías bien. reaccionar así, ¿no? Como el psicólogo, como, no sé, alguien que tiene superpoderes, ¿no? De repente. Sí, claro, claro. Y el manejo de sus emociones y una claridad respecto Ujú. de lo que a uno le pasa. Sí, sí. Sí, bien. O, por ejemplo, el otro día una profe nos comentaba de que no sé a quién le charlaba, decía sí, porque tengo que ir al psicólogo. Y dice, ¿cómo sos psicóloga y tenés que ir al psicólogo? Dice, sí, yo también soy una persona y tengo problemas. Claro, es cierto eso. Sí, se nos supone como una asepsia, ¿no? Como, sí. Eh, y uno podría seguir como jugando y pensando, por ejemplo, bueno, ¿y qué imagen, sí? Eh, si tuvieras que hacer una imagen de un psicólogo o una psicóloga, ¿qué le pondrías? ¿No? Y ahí aparecería el diván, aparecería, ¿qué más? ¿Qué elementos? Así como, no sé, alguien que es cocinero, le pones el gorro, le pones, bueno, en el psicólogo, ¿qué más aparece? Puede ser la libretita, una lapicera. La libretita, la lapicera, sí, una cara media pensando, ¿no? Bueno, em, uno podría, esto, ¿no? Como una noticia o incluso una conversación,
puede ir haciendo esos recortes, ir ubicando qué significaciones imaginarias sociales están sosteniendo, ¿sí? Ese entenderse propio de toda conversación, ¿no? Vieron que cuando uno empieza a conversar con un otro, bueno, cuando uno dice una palabra, el otro más o menos entiende y hay un entenderse. Esto se debe a como dos características de toda significación imaginaria que Castoriadis ubica a lo largo de este texto. Una característica o una dimensión, ¿sí?, en la que se sostienen las significaciones imaginarias es lo que él va a llamar dimensión conjuntista identitaria o una dimensión más lógica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que toda sociedad opera nombrando a partir de sostener contrapuestos, ¿sí? Así como nosotros decimos, bueno, yo no soy psiquiatra y el psiquiatra dice no soy psicólogo, ¿no? Todas las significaciones imaginarias sociales se definen por lo que no son, ¿sí? Incluso en esta sociedad en que se sostiene bastante en binomios, ¿sí?, en opuestos, ¿sí?, aparece siempre las significaciones imaginarias, aparecen en esta dimensión más que es un aspecto, él dice que es un aspecto más conservador, más determinista, ¿sí? Es lo que no es tal cosa, ¿sí? Y se relaciona con tal significación imaginaria social, ¿sí? Pero hay otra dimensión, ¿sí?, que es la propiamente imaginaria, dice él, y que tiene como el aspecto más creador, ¿sí? Y que es por eso que las sociedades pueden empezar a cambiar, ¿sí? Porque toda significación imaginaria significa algo, pero puede significar muchísimas otras cosas más, ¿sí? Por eso uno puede decir, bueno, en un momento determinado, mujer era sinónimo de madre y de ama de casa, y en la actualidad, mujer es sinónimo de otras cosas. También de ama de casa y de madre, ¿no? Porque lo que vamos a ver es que los cambios no son drásticos y no se dan de una vez y para siempre, sino que todo el tiempo esta tensión entre lo instituido y lo instituyente se va produciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero es gracias a esta dimensión propiamente imaginaria que las significaciones imaginarias sociales pueden ir mutando, pueden ir cambiando, porque hay algo del aspecto creador de la lengua, del lenguaje, de lo inesperado, que le da la posibilidad de transformar, ¿sí?, a eso que en un momento determinado aparece como lo evidente. ¿Se entiende estas dos dimensiones de las significaciones imaginarias sociales? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, les traje como dos ejemplos, digamos, de una misma imagen. No, una misma imagen, no, un mismo texto con dos imágenes diferentes y que quiere decir otra cosa, ¿no? En la primera es una propaganda de una cerveza, donde podemos ver que llega el marido, suponemos, ella está llorando porque se le quemó la comida, y el marido le dice, no te preocupes, querida, vos no quemaste la cerveza.
o al menos no quemaste la cerveza. Y en esta otra imagen, ¿sí? Es exactamente lo contrario, ¿no? Y significa algo totalmente diferente, ¿no? Bien. Segunda pregunta. ¿Cómo se dan nuevas formas de sociedad? Acá, el grupo que preparó el autor, más o menos cuéntenme qué es lo que entendieron, cómo es que los quiero escuchar un poquitito antes de continuar. ¿Qué piensan? ¿Cómo es que se dan nuevas formas de sociedad? Hasta ahora vimos qué es lo que le da su unidad, qué es lo que le da la coherencia, por qué una sociedad, a pesar de las crisis, sigue siendo la misma sociedad, por qué la sociedad argentina, a pesar de todos los cambios que hubieron, sigue siendo la sociedad argentina. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo se dan nuevas formas de sociedad? ¿Cómo se transforma una sociedad? Que han podido como... Lo que yo había entendido es que el autor en el texto va hablando de que además de ser fundamental lo histórico y social, como que sostiene que las sociedades nunca pierden esa capacidad creadora, que es justamente esto colectivo y de alguna forma anónima. Y él va a hablar que esto eh, de las ¿cómo se dice? Todos estos significaciones imaginarias sociales van a tener, pueden ser autónomas o heterónomas. Ajá, Y, y él dice que este, estas significaciones, al, al no estar, eh, al no estar determinadas, al no tener sentidos así rígidos, y al ser la sociedad la que las elabora, está este carácter autónomo que implica la posibilidad de poner en tela de juicio estas representaciones, lo que posibilita también la discusión, la acción política. buenísimo, buenísimo. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bien. Vieron que yo les hablé de las dos dimensiones de las significaciones imaginarias sociales, ¿sí? ¿Cuáles eran las dos dimensiones? Vayan a los apuntes y se fijan. ¿Cuáles son? Las nombré recién. La conjuntita identitaria y la propiamente imaginaria, profe. Perfecto. Sí, justamente por esta doble dimensión, ¿sí? Es que el autor entiende que la sociedad se está autocreando, ¿sí? Continuamente en una doble relación, lo instituido y lo instituyente, ¿sí? Toda sociedad se sostiene, ¿sí? En un magma de significaciones imaginarias sociales que están instituidas, ¿sí? Que toman cuerpo en instituciones, ¿sí? Pero a su vez hay un movimiento que va contrario a eso, ¿sí? Que el autor lo entiende como lo instituyente, que es la posibilidad de que eso instituido se vaya transformando, ¿sí? Es una manera muy interesante de pensar las transformaciones, porque él va a decir, las transformaciones sociales no se dan de la nada, no surgen de la nada
nunca, ¿no? Siempre la transformación de lo nuevo se da sobre lo viejo, ¿sí? Él va a decir, lo antiguo entra en lo nuevo con una nueva significación, ¿sí? Con la significación que lo nuevo le va a dar. Esto es muy interesante porque cuando nosotros entramos a una organización para analizar las prácticas, para analizar los discursos, cómo están pensando lo que hacen, cómo piensan los problemas, uno ahí muchas veces puede indagar para atrás, ¿no? Puede decir, ¿y antes cómo lo hacían? ¿Y antes tenían, o desde cuándo tienen tal o cual problema? Porque siempre lo nuevo es nuevo en base a una transformación de algo que estaba instituido antes, ¿sí? Y luego, ¿sí? Esto lo vamos a ver con otros autores, pero ese movimiento instituyente en un momento determinado se termina instituyendo, termina tomando forma de instituido. Pensemos, por ejemplo, en puedo poner varios ejemplos, pero el voto femenino, ¿no? En un determinado momento, digamos, la elección y el voto era lo que estaba instituido, ¿sí? Para una determinada población, que eran quienes tenían el género masculino. Ahora, empieza a haber un movimiento instituyente de mujeres y también, digamos, hombres que luchaban por los derechos de las mujeres, ¿sí? Por la participación ciudadana, por la ampliación, por la democratización de la participación, y en un determinado momento se instituye ese movimiento instituyente y el voto femenino pasa a ser lo instituido. Podemos pensar también con la interrupción legal del embarazo, ¿no? Este doble movimiento es continuo y es permanente. ¿Se entiende? Sí, Bien, profe. buenísimo. Entonces, esto de lo instituido y lo instituyente, ¿sí? Es este doble modo de toda sociedad, ¿sí? Hay un modo instituido, ¿sí? Que le da estabilidad a una sociedad, porque hay un conjunto de instituciones que permanecen estables, ¿sí? Y hay un modo instituyente que tracciona la transformación de esas instituciones, ¿sí? Ahí, en ese modo instituyente es donde Castoriadis ve la potencia creadora de toda sociedad. Yo tomo el ejemplo de cómo a lo largo de la historia, ¿sí? Seguramente que en educacional lo vieron, ¿no? Cómo a lo largo de la historia la significación imaginaria social discapacidad, ¿sí? Va teniendo diferentes significaciones en relación a las otras instituciones, ¿no? Acá en este caso yo lo anudé a la institución educativa, ¿sí? Uno puede hacer un recorte histórico, ¿sí? Y ubicar tres momentos en donde era como, sí, como tenía un sentido determinado o la discapacidad, ¿sí? Hay
autores que lo ubican en un primer paradigma que se llama paradigma tradicional, ¿sí? En donde puede hacer el recorte histórico de la Edad Media, en donde, bueno, las personas con discapacidad eran consideradas un desecho de la sociedad, ¿sí? Un objeto de dominación y de exclusión, ¿sí? De ahí uno puede recuperar las significaciones imaginarias sociales vinculadas con lo normal y lo anormal, el defecto, ¿sí? Y todos los afectos vinculados a ese rechazo, incluso había como una idea de contagio, ¿sí? El tratamiento que se le daba, tratamiento social que se le daba a la discapacidad era la segregación, ¿sí? O la eliminación. ¿Mm? Luego, a partir de la posguerra, en donde empieza a haber muchísimas personas con esa condición de discapacidad, coincide también históricamente con la hegemonía del modelo médico, ¿no? Se empieza a considerar a la discapacidad como un problema de las personas, en las cuales se requiere de un profesional especializado para rehabilitarlo o quitarle o menguar esa discapacidad. De esta manera se asocia el tratamiento anudado a este paradigma de rehabilitación con lo que se llama la integración, ¿sí? Es integrar al diferente a una supuesta normalidad. Y por último, hay un nuevo paradigma, que es el paradigma de la autonomía personal, y que se produce a partir de los movimientos por la lucha de los derechos humanos, que fueron impulsados por personas con discapacidad, y en donde se empieza a correr el foco y ya no se pone el acento en el sujeto, ¿sí? En la persona con discapacidad, sino que se pone el acento en el contexto. Es el contexto el que tiene que cambiar, el que tiene que ajustarse para que todas las personas puedan estar incluidas en el campo educativo, ¿sí? Y se valora la diferencia. Todos somos diferentes, por lo tanto, todos necesitamos cosas diferentes para poder gozar de los mismos derechos, ¿sí? Acá podemos tener como 3 momentos históricos, ¿sí? Diferentes con, podríamos decir, 3 significaciones imaginarias sociales o magmas diferentes, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Estamos parados plenamente en el paradigma de la autonomía personal? ¿Ya desapareció la exclusión, la segregación y la integración? ¿Qué piensan? Yo creo que si bien avanzó bastante, todavía queda mucho. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con generaciones más de mis abuelos, que queda mucho esto de el discapacitado o pobrecito o el especial. Y bueno, o sea, yo trato de explicarles, pero no hay forma. Sí. Es interesante esto que vos decís de trato de explicarle y no hay forma, porque vieron que al comienzo dijimos que hay algo de las significaciones imaginarias sociales que no van por el lado de la razón, ¿no? Que están en juego los afectos, eh, los valores, que es muy difícil de traducirlo en esto, en hacerlo entrar en razón, ¿no?
Porque una significación imaginaria se enlaza con, con muchas otras más, ¿no? Y acá lo que vemos, digamos, esto está pensado en términos de paradigma, y justamente un paradigma es eso, es un modo de concebir al otro, el mundo. Digamos, es muy difícil de reducir a algo racional, ¿no? Y justamente por lo que veíamos recién, que toda sociedad se mueve en esa tensión entre lo instituido y lo instituyente, y que hay algo de lo viejo que permanece en lo nuevo, es que podemos como dar cuenta de todas estas contradicciones, ¿no? Una escuela se puede decir, puede llevar la bandera de la inclusión, pero a la hora de pensar las prácticas, ¿sí? O de llevar a cabo prácticas inclusivas, por ahí termina o segregando o termina integrando, ¿sí? Que correspondería como al segundo momento, ¿no? Digamos, pensar en términos de inclusión e inclusión plena, correr el foco del sujeto al contexto implica una gran transformación y pensar como de otro modo las instituciones. Bueno, acá les... Bien. Y ahora lo que había adelantado el compañero, ¿sí? En esto de la heteronomía y la autonomía, ¿sí? No es que, hago esa aclaración, no es que una significación imaginaria es heterónoma o autónoma. Los que son heterónomos o autónomos son las sociedades. Y esto, digamos, Castoriadis siempre piensa en términos de sociedades. No piensa en un individuo en particular, ¿sí? Todos los recortes que hace son en términos de analizar sociedades. Y va a decir que una sociedad es heterónoma o piensa en términos de heteronomía cuando no registra o no toma nota de que esa sociedad, ¿sí? Tiene el poder de transformar sus instituciones, ¿sí? Una sociedad es heterónoma cuando le atribuye una exterioridad, que puede ser la religión, las leyes, las normas, ¿sí? Le atribuye a esa exterioridad las instituciones de las que forma parte, ¿sí? Si uno, dice el autor, si uno piensa en ese sentido, pierde el poder de transformación que toda sociedad tiene, ¿sí? Niega de alguna manera la capacidad de autocreación de toda sociedad. Ahora, una sociedad es autónoma o tiende hacia la autonomía cuando rompe con esa heteronomía, ¿sí? Y empieza a poner en tela de juicio las propias instituciones, ¿sí? Las propias leyes. Él piensa y hace esa aclaración y dice, autonomía, ¿sí? Es autónomos, es darse una sociedad, se da a sí misma su ley, ¿sí? Autónomos. Entonces, cuando una sociedad se da cuenta que ella misma puede regirse por otras leyes, ¿sí? Que sean más justas, más equitativas y más inclusivas, ¿sí? Está pudiendo potenciar de alguna manera la capacidad que toda sociedad tiene de transformación. Y al final él va a hacer un posicionamiento político y ético, y él va a decir que, digamos,
su interés es que las sociedades puedan desplegarse hacia una autonomía, ¿sí? Que puedan realizar, ¿sí? Que cada sociedad pueda realizar y llevar a cabo su proyecto de autonomía. Y va a decir que ese movimiento histórico comenzó, ¿sí? A fines de la Edad Media, con el surgimiento de las democracias, ¿sí? En donde las sociedades dejaron de regirse dejaron de creer en los gobiernos regidos por la iglesia y los reinados, y empezaron a participar democráticamente en la elección de sus gobernantes. Y uno ahí puede tomar esta idea o este proyecto de autonomía que plantea el autor para pensarlo en las intervenciones en las organizaciones, y puede indagar si esa organización pensó, ¿sí? Se pensó como posibilidad la transformación de los modos de pensar y de hacer, ¿no? ¿Pensaron que podía hacerse de otra manera? Indagar y, digamos, una orientación desde la psicología institucional es ayudarlos a cuestionar sus modos de hacer, ¿sí? Y ayudarlos a desplegar otros modos de autogobierno. Bueno, ¿me quieren contar un poquitito estas tres preguntas, los que hicieron la tarea, ¿sí? Que el otro grupo lo va a hacer con Brenda el viernes, pero cuéntenme un poquitito qué respondieron a esas tres preguntas. Las preguntas de la guía, me refiero. ¿O qué entienden ahora? Florencia, me parece que me habías dicho, ¿no? Que Florencia, Javier, Francisco. ¿Qué respondieron? Rodrigo no está, porque recién una compañera avisó que se le cortó la luz, por las Ah, dudas. bueno, eran tres preguntas. Tomen nota de esas. La primera es: explicite las características de las significaciones imaginarias sociales. ¿Qué pueden decir? ¿Cuáles son las características de las significaciones imaginarias sociales? Lo que anotan. Yo noté de eso que las significaciones imaginarias sociales surgen de la unidad de la institución y sus significaciones empapan, orientan y dirigen a toda la vida de la sociedad. Y las características serían que no corresponden a elementos racionales o reales, están dadas por la creación imaginaria, por lo tanto están sujetas al campo histórico y solo existen estando instituidas y siendo objeto de participación del colectivo. Ajá. Bien, bien. Bueno, también podríamos agregar esto de las dos dimensiones, las dos dimensiones, ¿no? La dimensión más confuntista identitaria y la dimensión más imaginaria. Podrían
explicar de por qué son imaginarias y por qué son sociales, ¿sí? Bien, buenísimo. Segunda pregunta. ¿Cuál es la posición del autor respecto de lo histórico-social? Esta es re amplia y es pregunta de parcial. ¿Qué pueden decir ustedes de cómo piensa el autor, ¿sí?, respecto del dominio histórico-social, de lo histórico-social? Él dice que en función del momento histórico van cambiando las representaciones sociales que se tienen de determinadas cuestiones, por ejemplo, de los mitos, de lo que es una escuela, de lo que se debería o no hacer, y dice que bueno, este campo histórico va a estar, va a implicar que estamos sujetos o atravesados por variables como es el lenguaje, la cultura, y a partir de las cuales nos pensamos a nosotros, a los demás, a partir de los cuales expresamos ideas, este, y eso. Perfecto, bien, bien. Sí, también pueden agregar acá este doble modo de toda sociedad, ¿no? De la tensión entre lo instituido y lo instituyente, y las dos maneras de entender eh, eh, lo social, ¿no? Que una sociedad puede entender sus instituciones en términos heterónomos, ¿no? O en términos autónomos, ¿no? Y lo que implica cada uno. Bueno, ¿alguna pregunta? Algo que se les haya ocurrido, que se haya quedado pensando a partir de esto? Profe, disculpe, ¿puede decirnos lo que nos dijo para completar la primera pregunta? Sí. Ah, ¿la primera? Sí, profe. Bien. Respecto de la primera, dos cuestiones. Por un lado, digamos, poder dar cuenta de por qué son imaginarias y por qué son sociales, ¿sí? Las significaciones imaginarias sociales. Eh, y esta doble dimensión de toda significación imaginaria social, ¿no? La dimensión conjunta identitaria y la dimensión más imaginaria que hace y que permite, ¿sí?, que las sociedades cambien, ¿sí? ¿Contesté? Sí, profe, gracias. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? El viernes lo vamos a reforzar de todas maneras, chicos, a la guía, no se preocupen. Sí, sí. Y vamos a pensar por ahí alguna escena, alguna situación en donde a partir de ahí puedan ir ubicando qué Ujú. significaciones imaginarias sociales aparecen, qué, digamos, qué se supone, qué institución aparece como lo instituido, qué movimientos instituyentes pueden ubicar. Y porque, bueno, la idea después es, con estos conceptos, cuando tengan que hacer el análisis de las entrevistas, poder ubicar esas tensiones que están siempre, ¿sí? Están siempre. Bueno, hasta aquí por hoy. Después voy a subir el PPT. Mando un beso grande, que descansen. Profe, Jessy, creo que Juan Rizo levantó la Ah, mano. Juan. sí, disculpe, profe, no, disculpe la molestia, es para informarle que yo no pude asistir el día viernes, pero de igual manera me explicaron todo lo que hicieron el viernes, todo, y tengo grupo, no sé si usted tiene anotados los grupos para agregarme. Tengo entendido que les enviaron los grupos por mensaje Sí. para querer Ujú. informarle. Bueno, el viernes me decís en qué grupo te anoto, Juan. Ah, bien, muchas gracias, profe, disculpe. Listo. No hay problema. Bueno, la próxima clase es sobre Bourdieu. Fíjense que en el cronograma está el grupo y el tema, ¿sí?
Eh, Así no se asusten. Es un tema o una pregunta particular que tienen que ir a reconstruir. Bueno, les mando un beso grande y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Chao, profe, muy chicos. buena Nos vemos clase. el viernes. Ah, ¿nos quedamos un ratito? Sí, sí. Bueno. Recording stopped. eh, Sale por defecto denunciar.